Hola. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, decir que hoy es un día importante y es especial, y la verdad es que es una pena empezar diciendo esto. Y es porque creo que los ciudadanos no estamos acostumbrados a que un número uno, un cabeza de lista, el cabeza visible, el líder de un partido mayoritario, de uno de los principales partidos, quiera se quiera sentar con los ciudadanos, además como estamos aquí todos a la misma altura, una asamblea abierta, y quiera contestarnos, porque yo creo que tenemos muchas cosas que preguntar. Yo, la primera como ciudadana, estamos pasando un momento muy malo y hay muchas cosas que preguntar, sobre todo a un líder y al que podría ser el futuro presidente del Gobierno. Es el momento de que hablen los ciudadanos y poco se puede decir presentando a Pedro Sánchez. Desde el 26 de julio, secretario general del Partido Socialista. Últimamente, además, todo el mundo habla de él. Esperemos que sea para algo bueno. Y simplemente en lo que consiste esta asamblea es en dejar hablar a la gente, a los ciudadanos, que le pregunten absolutamente lo que quieran al líder socialista sin ningún tipo de censura. Sí, yo también me llamó la atención cuando me lo dijeron y me enteré. Sin ningún tipo de censura, todo el mundo tiene opción a coger el micrófono y hablar. Y solamente la censura y el límite, pues la buena educación, que todos entendemos como buena educación. Llega el momento de que hable Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista. Bienvenido a Albacete. Y sobre todo que coja aliento, porque esta es la segunda asamblea abierta. Creo que el viernes pasado fue en Zaragoza. Va a tener una serie de reuniones con los ciudadanos a lo largo de toda España y a lo largo de todo el país y a lo largo de los próximos meses. Así que encantados de que esté en Albacete y es el turno de que hable. Bueno, compañeros, compañeras, amigos, amigas, vecinos de Albacete, para mí es un honor estar aquí con vosotros. Lo dije cuando fui elegido secretario general del Partido Socialista, que queríamos cambiar la política, para que todos pudiéramos participar, el que también el secretario general del Partido Socialista pudiera rendir cuentas directamente ante quienes consideramos que sois los soberanos, los que tenéis el poder y sois propietarios de la democracia y de la política, que son los ciudadanos y las ciudadanas. Compañeros, amigos y amigas, yo quiero deciros algunas cosas antes de empezar esta asamblea abierta. La primera es que el compromiso que yo tenía era el de acudir a todas y cada una de las circunscripciones, a todas las provincias de España en menos de un año para poder hacer lo que estamos haciendo hoy en Albacete. Y para mí es un honor el que la segunda vez, en la segunda asamblea que tengamos, sea aquí en Albacete, cerca de Madrid, en un lugar donde, por cierto, pues me apoyó muchísima gente para poder ser el secretario general de todos los socialistas y de todas las socialistas. Estoy con muy buenos amigos, con Emiliano, que va a ser el próximo presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, con Manoli, que es miembro de mi Ejecutiva Federal, y también con Manolo, que es el secretario general de Albacete y con el que tengo una extraordinaria amistad. Bueno, compañeros, amigos, el otro día escuchaba a un humorista decir aquello de que los políticos son aquellos que se pueden estar 2 horas hablando sobre cualquier tema y el doble si conocen el tema del que hablan. Yo prometo ser mucho más breve, porque como bien decía Raquel, esta es una asamblea abierta y cambiar la política significa, en lugar de hacer monólogos del político mientras el público, los ciudadanos escuchan, lo que tenemos que hacer es un diálogo, abrir un diálogo donde en efecto yo hable 60 segundos, vosotros habléis 60 segundos y podamos intercambiar muchas opiniones y muchas posiciones sobre aquellos temas que a vosotros os interesen. Yo os diré varias cosas. La primera, creo que la política hoy es más necesaria que nunca. Creo que la movilización ciudadana es más necesaria que nunca para cambiar la política. Y creo, además, que la política tiene que basarse en un principio tan sencillo como el que estamos todos en el mismo barco. Mirad, aquí en estos 3 años en la Junta de Castilla-La Mancha han pasado muchísimas cosas a peor. Aquí hay que decir que me parece que han sido, Emiliano, 7.000 los profesores menos que ahora mismo en la educación pública como consecuencia del gobierno del Partido Popular y de la señora Cospedal.
Hay que decir que hay, me parece que en torno a 4.000 médicos, enfermeros y enfermeras menos en la sanidad pública de Castilla-La Mancha, que cada vez es menos pública y cada vez quieren hacerla más privada. Y que también hay 13.000 empresas que han cerrado en estos 3 años de gobierno de Castilla-La Mancha, cuando precisamente la principal propuesta que llevaba la señora de Cospedal en su programa de gobierno era crear empleo. Pues hay 280.000 parados y paradas en Castilla-La Mancha como consecuencia del gobierno de Rajoy y del gobierno de la señora de Cospedal. Sabéis que hoy se ha presentado el proyecto de presupuestos generales del Estado por parte del señor Montoro y del señor Rajoy. Y quiero deciros una cosa. Lo que quiero deciros es que es la peor noticia para la clase trabajadora y la clase media de este país, porque vuelve a subir los impuestos a la clase media y vuelve a recortar el Estado de Derecho y el Estado de Bienestar a la clase media y a la clase trabajadora. Es la peor noticia para la clase media, porque mientras baja los impuestos a las clases más altas, a ese 10% de rentas más altas, lo que hace es subir, como ha hecho durante estos últimos 3 años de gobierno Rajoy, en más de 50 ocasiones los impuestos a la clase trabajadora y a la clase media. Porque lo que hace el gobierno de Rajoy es aprobar una amnistía fiscal infame a las grandes fortunas defraudadoras mientras recorta el estado del bienestar. Y porque lo que ha hecho ha sido aprobar una reforma laboral que redujo los costes de indemnización del despido, que abrió de par en par las puertas a los despidos masivos en muchísimas empresas de nuestro país, mientras lo que hacen estos presupuestos precisamente es rebajar la prestación por desempleo a muchos hombres y mujeres que están sufriendo el paro durante estos años de crisis larga y profunda que estamos sufriendo en nuestro país. Mirad, esa es la peor noticia. La mejor noticia es que entre todos podemos hacer posible el que estos sean los últimos presupuestos de Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Por eso yo os propongo que hagamos una amplia movilización ciudadana, que nos movilicemos primero para ganar en los ayuntamientos, en la Comunidad de Castilla-La Mancha y finalmente en el Gobierno de España. Que sean los últimos presupuestos de la señora de Cospedal como presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha y de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno de España. Amigos, termino ya, porque me parece que lo más importante y lo más sugerente es escucharos a vosotros y a vosotras y a partir de ahí que establezcamos esta asamblea abierta, este diálogo, de la manera que tenemos que hacerlo, de la manera que queremos hacer de verdad la política los socialistas. Y es a pie de calle, con vosotros, escuchando y respondiendo a vuestras preguntas. Así que la asamblea queda abierta y queda a vuestra disposición. Bueno, pues antes de comenzar con el meollo, que tenemos 2 horas por delante y hay que aprovechar bien el tiempo, simplemente dejar claro cuáles son las normas para que toda esta asamblea funcione bien. En primer lugar, la gente es la que tiene la palabra. Venimos a preguntar cosas como ciudadanos. No venimos a irnos por las ramas, a meternos en entresijos, las preguntas que todos queremos hacerle. Tenemos 60 segundos para hacer más o menos aproximadamente, pero hay mucha gente que quiere preguntar, aproximadamente 60 segundos por pregunta, así que hay que aprovecharlos mucho, esos 60 segundos. Es a mano alzada, la persona que quiera hacer alguna pregunta simplemente tiene que levantar la mano, le hacemos llegar un micrófono, hace la pregunta, incluso si quiere, después puede volver a alzar la mano y puede realizar otra pregunta. Eso sí, pedimos por favor que sea una pregunta por intervención. También Pedro Sánchez dispondrá aproximadamente, claro, de 60 segundos porque hay preguntas también muy complicadas que creo que es difícil contestar en ese tiempo. Y que quede claro que, como decía al principio, esto es una asamblea en la que no hay ningún atril, en el que nadie está por encima de nadie, todos estamos al mismo nivel, a la misma altura, y eso sí, pediríamos que quien hablase, que por favor se pusiera en pie. Así que, sin más, no sé si alguien tiene alguna duda respecto al funcionamiento de la asamblea o todo el mundo lo tiene claro. Pues creo que está bastante claro, llega el momento, que tenemos muchas ganas de empezar con las preguntas. Así que a levantar la mano y el que primero quiera, pues esta señora, por ejemplo. Eso sí, como decía al principio...
Ah, sí, por favor, si pueden decir el nombre antes de la pregunta. Y la buena educación que, bueno, no hace falta que lo repita, que es la única censura que hay esta tarde aquí. Así que, adelante. Bueno, buenas noches. Yo quiero hacerte una pregunta y es que ¿qué piensas hacer tú cuando seas presidente, que lo vas a hacer, con las personas así que están como mi marido? 4 años que han cotizado, 40 años, perdón, es que estoy un poquito nerviosa. 20 años en la empresa pública y otros 20 años con un negocio. En diciembre lo tuvo que cerrar porque, claro, fue todo, era de hierro y aluminio y cristalería y ha ido, pues desde diciembre no hay nada para mi marido ni para otros como mi marido. Así es que, por favor, a ver qué es lo que tú piensas hacer. Muchas gracias. Vamos a intentar juntar varias preguntas porque hay mucha gente, por ejemplo, por aquí, mucha gente que quiere preguntar y agradecería, mientras que están realizando una pregunta, pueden ir levantando la mano por otro lado para ir dando el micrófono. ¿Vale? Buenas tardes, me llamo Manuel. En primer lugar, quiero hacer una pequeña reflexión sobre los consulados de España en el extranjero porque hay una situación de colas interminables de personas que están esperando el turno para que se les deniegue el visado. La respuesta siempre es no, independientemente de que sean jóvenes o viejos. Si son jóvenes porque son jóvenes, si son viejos porque son viejos. Además, con unas condiciones completamente extrañas. Se les pide, por ejemplo, que pidan cita por Internet en países en los que no hay Internet, como por ejemplo Cuba. Y luego la respuesta siempre es no, eso por una parte. En segundo lugar, me gustaría hacerte una pregunta un poquito más personal y es... Si pudiese ser solo una pregunta por intervención. ¿Quiénes son tus fuentes políticas? ¿Qué políticos admiras? ¿Y en qué políticos te inspiras? Muchas gracias. Y una tercera pregunta. Sí, por favor, ¿se puede poner en pie? Hola, Pedro. Buenas tardes. Bienvenido a Albacete. Soy Pepe Reina, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete. Y como en estos momentos que gobierna el Partido Popular en el Ayuntamiento de Albacete, los vecinos tenemos muchas carencias que teníamos antes a favor, como era la posibilidad de participar activamente con voz y con voto en diferentes comisiones y organismos autónomos, hoy en día no lo tenemos y eso supone que tengamos pérdidas de muchas posibilidades que hacemos llegar al ayuntamiento pero que no nos hacen ni caso. Me gustaría que de alguna forma para las próximas corporaciones hubiese algún tipo de propuesta por parte del partido que obligase a las corporaciones, a las que gobernásemos, claro, para poder mantener un órgano democrático de participación de los vecinos de Albacete o de cualquier ciudad o municipio. Gracias. Bueno, compañeros, muchísimas gracias a quienes habéis preguntado. No me has dicho tu nombre. Sí. Bueno, Omar, se habla mucho de la generación perdida, es decir, de aquellos jóvenes que desgraciadamente están saliendo fuera de España como consecuencia de la falta de oportunidades dentro, ¿no? Yo personalmente tengo amigos que son personas muy cualificadas que están fuera de España ahora mismo como consecuencia de la ausencia de trabajo aquí, ¿no? Pero se habla poco de esa generación, que el PP considera que tiene que ser una generación olvidada, ¿no? Todos aquellos mayores de 40 años, como es el caso de tu marido, que han trabajado duro, pero que son los damnificados de la quiebra de un modelo, de una forma de crecer que durante los últimos 15 años pues hizo que se creara mucho trabajo, pero que hoy, pues desgraciadamente, no va a volver a repetirse, y es el sector de la construcción y demás. Mira, lo que ha hecho el PP, por ejemplo, con el gobierno de Rajoy, precisamente con aquellos mayores de 55 años, es quitarles una prestación, una pasarela que existía, por llamarlo de alguna manera, hasta la jubilación de los 65 años. Nosotros vamos a restituir ese derecho en caso de gobernar. Vamos a hacer que aquellos mayores de 55 años que están desempleados tengan al menos una prestación no contributiva para poder llegar hasta los 65 años en caso de no poder encontrar trabajo. Pero desde luego lo que tenemos que hacer es encontrar trabajo o facilitar las posibilidades de que aquellos de más de 55 años puedan encontrar trabajo. Así que el compromiso político que nosotros tenemos es ese.
Creo que el principal debate que tiene la sociedad española por delante y que el PP no está afrontando porque no quiere o no puede es precisamente responder a la pregunta de cómo se va a ganar la vida a España. Se habla poco de eso. El empleo que se está creando en nuestro país es un empleo muy precario. Primero, por la reforma laboral que aprobó el Partido Popular y que ya os digo que nosotros vamos a revisar a fondo, vamos a derogar cuando lleguemos al Gobierno. Y en segundo lugar, porque el único sector ahora mismo que está creando empleo es el sector turístico. Y está bien que funcione el sector turístico, que funcione el sector hostelero, pero es verdad también que con eso no basta, que necesitamos otros motores de crecimiento. De ahí que nosotros hablemos y mucho de la reindustrialización, de la necesidad de que España vuelva a industrializarse. Y simplificándolo mucho, lo que digo es que tenemos que abrir fábricas en todas y cada una de las ciudades de España, porque es la única manera que vamos a tener de poder crecer y de crear empleo estable de una manera mucho más digna y más sólida como la que estamos ahora mismo viendo. Entre otras cosas porque si creamos empleo digno en sectores como el sector de la industria, podremos financiar y sostener nuestro modelo social, nuestro estado del bienestar. Y esto también es clave. Ahora mismo el PP, ¿qué ha hecho? Ha aprobado una reforma laboral donde yo he conocido casos de hombres y mujeres que están cobrando menos de 4 euros la hora y están trabajando más de las 40 horas a la semana que fija el Estatuto de los Trabajadores. Es decir, hay una pérdida de derechos laborales evidente como consecuencia de la reforma que ha planteado el Gobierno. Claro, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esa precarización de las relaciones laborales hace que las cotizaciones a la Seguridad Social sean inferiores. Y eso hace que el sistema público de pensiones, que tanto dicen ellos defender, me refiero al PP, esté hoy en riesgo. Y hace también que todos aquellos que tengamos menos de 40 años, como es mi caso, bueno, yo tengo 42, pero la generación de los 40 y para abajo, tengamos dificultades en un futuro para poder mantener y sostener nuestro sistema público de pensiones. Así que hay que crear empleo, empleo digno, empleo de calidad, empleo con una mejor y mayor remuneración, porque así no solamente estaremos dignificando el trabajo, sino que también estaremos garantizando el que podamos sostener nuestro modelo social y ser solidarios con aquellos que lo están pasando mal. Manuel, respecto a los consulados, me apunto esta cuestión que tú me dices. La verdad es que no lo desconocía. Conozco algunos amigos que precisamente se quejan mucho de la falta de atención de los consulados. Por ejemplo, en Francia estuve hace poco con exiliados económicos, con gente joven y no tan joven que está en París, y me decían que precisamente los consulados no están ofreciendo ningún tipo de ayuda a los jóvenes exiliados que van allí con pocos recursos y que no saben en qué alojamientos alojarse, desconocen la lengua y en consecuencia pues necesitarían de los consulados para poder encontrar trabajo y también alojamiento. Respecto a los referentes políticos, a las fuentes políticas, pues yo te diría dos de hace ya unos cuantos años y algunos actuales, ¿no? Para mí, de la Segunda República, desde luego Indalecio Prieto y Julián Besteiro, y también Manuel Azaña, y de la actual, pues yo diría Felipe González, y probablemente también de los años 80, Willy Brandt, el que fue canciller alemán, ¿no? Y respecto a Pepe, me decía Emiliano que, y además es verdad, me acuerdo yo que fue precisamente en este ayuntamiento cuando se pusieron en marcha los presupuestos participativos, es decir, que fue bajo gobiernos socialistas, con alcaldes socialistas, cuando pusimos en pie esos presupuestos participativos que luego, por cierto, se extendieron a otros gobiernos municipales del PSOE. Así que yo estoy convencido, además, de que en las próximas elecciones de mayo va a haber muchos alcaldes y más alcaldesas socialistas al frente de instituciones, por ejemplo, como esta, del Ayuntamiento de Albacete. Continuamos con más preguntas. También quiero añadir que incluso en la parte de arriba también hay compañeros con micrófonos, así que la gente que quiera participar tan solo tiene que levantar la mano. Y a lo largo, como decía antes, de hacer las preguntas, pueden ir levantando la mano quien quiera. Sí, por favor, allá al fondo. Hola, buenas tardes. Pedro, buenas tardes. Soy Miguel y quería hacer una pregunta sencilla. Hemos disfrutado de gobiernos socialistas con Felipe González, con Rodríguez Zapatero. Vamos a disfrutar un nuevo gobierno socialista contigo al frente y quisiera saber si las situaciones que anteriormente se han repetido con respecto a la renovación de los acuerdos con la Santa Sede
se van a mantener o, por el contrario, se van a revocar. Gracias. Por favor, por aquí. Buenas tardes, soy Lucio Gómez, presidente de Asprona, de aquí de Albacete. Asprona es una asociación para la atención de personas con discapacidad intelectual y sus familias de la provincia de Albacete. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo valora el secretario general los centros especiales de empleo como vía de inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad? ¿Y qué medidas alternativas tiene propuestas cuando llega al Gobierno para paliar los centros especiales de empleo, que sean centros especiales de empleo estables y de calidad, y qué otras medidas alternativas para el empresariado pueda contratar a las personas de mi colectivo? Muchas gracias. Y la última pregunta de esta tanda. Buenas, soy Clara García y Pedro, quería incidir sobre todo en la reforma laboral. ¿En qué vais a incidir, Pedro? ¿Qué es necesario reformar? Gracias. Bueno, respecto a los acuerdos, Miguel, con la Santa Sede, visteis que ayer, en fin, el obispo de Alcalá de Henares salió diciendo auténticas barbaridades, ¿no? Y yo le respondí con una carta abierta, precisamente que mandé al presidente de la Conferencia Episcopal y también al nuncio en España, ¿no? Básicamente sin ningún tipo de frentismo, sin ningún tipo de, digamos, de rencor. Lo que hay que reivindicar es la madurez del Estado español para garantizar el hecho religioso como un hecho en el ámbito privado de cada cual. Quiero decir con esto que no es necesario ya que se tenga que firmar un acuerdo, que haya un acuerdo internacional con un tercer país para garantizar el hecho religioso de aquellas personas que se sientan católicas, en el caso que me estás comentando, ¿no? ¿Qué es lo que ha propuesto el Partido Socialista? Pues el Partido Socialista lo que ha propuesto es lo siguiente: reivindicar la madurez del Gobierno de España y de nuestra democracia para aprobar una ley de libertad religiosa que, bueno, pues haga que todos aquellos religiones y demás pues puedan contar con los recursos necesarios y con las garantías suficientes como para poder desarrollar y desempeñar su labor. Por tanto, lo que yo te digo es que el planteamiento que haré cuando sea presidente del Gobierno es precisamente, como se dice coloquialmente, derogar los acuerdos con la Santa Sede, pero sin ningún tipo de frentismo ni de revancha, simplemente diciendo y reivindicando la madurez del Estado español para, bueno, pues a través de una ley de libertad religiosa garantizar ese hecho religioso, ¿no? Y a partir de ahí también creo que algo que tendremos que plantear pues es revisar los privilegios fiscales que tiene la Iglesia y que creo que deben de ser revisados a fondo, ¿no? Lorenzo, el otro día estuve en Segovia precisamente en un centro educativo, Lucio, perdón, en un centro educativo de niños y niñas con discapacidad, y estuve hablando con muchos padres y madres de esos niños, y la verdad es que me dejaron absolutamente impresionado. Primero porque lo que ellos reivindican no es ningún tipo de caridad, lo que están reivindicando son derechos, y los derechos son, por ejemplo, que en los centros educativos ordinarios haya también alumnos con discapacidad que puedan integrarse, que puedan desarrollar todas sus capacidades educativas como el resto de niños y niñas. Y nosotros vamos a apostar por esa fórmula. Y también me decían muchos de estos padres y de estas madres que el problema lo tienen cuando llegan a los 21 años. A los 21 años es cuando tienen ya que terminan, digamos, la educación especial y en consecuencia ya tienen que encontrar algún tipo de trabajo para poder insertarse laboralmente, ¿no? Y el problema que estaban encontrando precisamente en este caso en la Junta de Castilla y León, imagino que aquí ocurrirá lo mismo porque es competencia de las comunidades autónomas, es que muchos de estos centros de trabajo, centros de ocupación, no estaban garantizando la inserción laboral de los discapacitados. En consecuencia, nosotros, esto también yo me comprometí con ellos a que teníamos que impulsarlos y fortalecerlos para que tuviesen esa oportunidad laboral. Y finalmente, claro, el otro día leía los datos en Castilla-La Mancha, me parece que son 14.000, creo recordar, los dependientes a los cuales se les ha quitado la ayuda.
Hablamos de los niños y niñas con discapacidad, pero también tenemos que hablar, como tú bien sabes, de las madres y los padres de esos niños que necesitan pues conciliar la vida laboral con la vida profesional, necesitan también la ayuda del Sistema Nacional de Dependencia para poder, en algunos casos, cotizar a la Seguridad Social o poder quedarse en casa. Bueno, todo esto, al final, es algo que tenemos que volver a reconstruir, ¿no? El PP ha desmantelado y mucho el Sistema Nacional de Dependencia, pero nosotros queremos volver a ponerlo en pie, ¿no? Y respecto a Clara, decirte lo siguiente. Nosotros lo que vamos a presentar en los próximos meses es un nuevo estatuto de los trabajadores, que tenga sobre todo varios ejes. Yo soy miembro de la Unión General de Trabajadores, soy afiliado a la Unión General de Trabajadores y lo que quiero es, uno, reivindicar el papel de los sindicatos. Los sindicatos también tienen que cambiar, tienen que renovarse, tienen que hacer las cosas de distinta manera, pero los sindicatos son muy importantes porque tenemos que garantizar los derechos laborales y el poder de negociación respecto al empresario. Pero, te diré, uno, recuperar la negociación colectiva, eso es fundamental y eso es algo que ahora mismo la reforma laboral del Partido Popular no plantea. Dos, o digamos desmantela, mejor dicho. Dos, reivindicar el papel de los sindicatos. Y tres, una de las propuestas que llevamos y que haremos además en ese Estatuto de los Trabajadores es pues garantizar un salario mínimo que al menos sea como el 60% del salario medio en nuestro país. Nosotros hemos propuesto subir el salario mínimo interprofesional y también os diré que en breve pues daremos a conocer una propuesta para rebajar a la mínima expresión las diferencias salariales que ahora mismo hay entre los trabajadores de las empresas y sus altos directivos. Hay soluciones para hacerlo, lo vamos a hacer y esas serán cuestiones que incluiremos también en el Estatuto de los Trabajadores. Buenas tardes, soy Loli. Y yo le quería preguntar a Pedro, que sé que vas a ser nuestro presidente del Gobierno, estoy segura, porque todos vamos a trabajar para ello, que qué piensas hacer con la Ley de Educación, aunque algo ya he escuchado, con la Ley de Educación que ha aprobado el Gobierno del PP y si volverá la asignatura de más ciudadanía a las aulas, que yo creo que es la que debe estar y no la de religión. Muchas gracias. Bueno, mientras tanto. Buenas tardes, Pedro. Bueno, vengo desde GIN y represento a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Y mi pregunta es que, según la política que lleva el Gobierno y los recortes que está llevando a cabo con lo social, ¿qué perspectivas tenemos las asociaciones? ¿Qué vida tenemos si de verdad siguen con estos hachazos? Gracias. Sí, hola, buenas tardes. Soy Rosa María Villena y soy de Tobarra. Muchas gracias, Pedro, por ser tan cercano. En primer lugar, quiero decir que yo soy militante del Partido Socialista 35 años. Y entonces, yo siempre a mis líderes los he respetado, muchísimo. Y todos en su tiempo han hecho lo mejor que han podido. Por ejemplo, Felipe González, en el entorno de mi familia, de mis vecinos, hizo muchísimo, porque quien no tenía cotización ninguna y no tenía paga de ninguna clase, él le dio su paguica y entonces tenían para subsistir. Entonces a Felipe González le estoy muy agradecida. Zapatero también tuvo sus defectos, pero muchos aciertos. Yo te digo, en mi familia, por ejemplo, a mis hijos, tuvo una subvención, el Gobierno bastante grande les dio para comprarse un piso. Mis padres, con Zapatero, cobraron la ley de dependencia. Entonces también Rubalcaba me gustó muchísimo y le doy las gracias por librarnos de ETA, que fue y es un gran político. Así que muchas gracias por todo. Bueno, voy a empezar por el final, porque hay que agradecerle a la compañera del partido el orgullo que muestra. Y yo me gustaría, humildemente lo digo además, a todos aquellos que no sois militantes, que no sois simpatizantes, que a lo mejor venís un poco con la curiosidad de conocer pues, cómo funcionan las asambleas y demás,
sí transmitiros el orgullo que tenemos los socialistas de pertenecer al Partido Socialista Obrero Español, por las cosas y las cuestiones que ha dicho ella, ¿no? Y efectivamente, yo creo que tenemos que empezar a decir alto y claro que las mejores cosas que le han pasado a este país siempre han venido de la mano del Partido Socialista. Pero es cierto también, y yo algunas veces cuando veo, bueno, en las mareas blancas, en las mareas verdes, que habréis visto también por aquí por Castilla-La Mancha y que también nosotros las hemos visto en Madrid, yo me he encontrado a muchos militantes del Partido Socialista y también dirigentes del Partido Socialista, liderarlas, organizarlas y estar presentes. Yo mismo también he estado como un ciudadano más en esas asambleas. Lo que quiero deciros con esto es que en muchas ocasiones cuando a algunos les escucho decir o que se ponen camisetas verdes y criticar al Partido Socialista, digo, pero bueno, es una contradicción, porque esa camiseta verde la lleva precisamente porque ha habido gobiernos del Partido Socialista que pusieron en pie la educación pública, ¿eh? O cuando se ponen batas blancas y critican al Partido Socialista. Ahora bien, también es cierto, y en esto yo creo que tenemos que estar, o estamos todos de acuerdo en que la mujer que tiene 50 años y que sufre hoy el paro, le importa menos quién puso en pie la sanidad pública en nuestro país, lo que le angustia es si va a encontrar trabajo hoy o mañana. Y a eso es precisamente a lo que tenemos que dar respuesta. Quiero deciros con esto que nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestro pasado. Otros no se sienten tan orgullosos de su pasado porque no lo mencionan. Nosotros sí, tenemos que hacerlo. Pero, sobre todo, lo que tenemos que hacer es proponer un futuro cargado de ilusión y de esperanza a muchos jóvenes, a muchas familias que hoy ven el futuro precisamente como una amenaza y no como una esperanza. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo Emiliano y yo a nivel federal y también en Castilla-La Mancha para recuperar la ilusión de muchísima gente que quiere otra vez ver al Partido Socialista como la verdadera alternativa al Partido Popular. Y por eso estamos trabajando, compañera, y por eso te agradezco tus palabras. Respecto a la Ley de Educación, yo creo que más allá de lo que vayamos a hacer con la LOMCE, que también... ¿Dónde está la compañera? Lo que vayamos a hacer con la LOMCE, que yo creo que es más que evidente, porque ha conseguido un gran acuerdo, ¿no?, entre todos aquellos que estamos en contra, es decir, los únicos que están a favor de la LOMCE son precisamente Wert y Rajoy y, en consecuencia, el Partido Popular. Yo creo que el mensaje que tenemos que trasladar a las familias y que yo en muchas ocasiones pienso para mis hijas que van a un colegio público es tampoco que me cambien cada vez que hay un cambio de gobierno las leyes, ¿no? Que demos cierta estabilidad a nuestro sistema educativo, que lo dotemos de recursos económicos, que garanticemos la excelencia en el sistema educativo público. Por tanto, el planteamiento que yo le he hecho a Rajoy es que tenemos que llegar a algunos acuerdos. Uno de ellos es precisamente en el sistema educativo. Y por eso yo he ofrecido un pacto por la estabilidad, por la excelencia y también por la equidad, es decir, la igualdad en nuestro sistema educativo. Eso va a exigir que en 8 años, es la propuesta que yo he hecho, lleguemos a un 7% de inversión pública en educación, en formación profesional, por ejemplo, de la que poco se habla, en combatir el abandono escolar, que es de los más altos de Europa, el que tenemos en nuestro sistema educativo. El revisar, por ejemplo, el currículo, porque es verdad que en muchas ocasiones, yo lo veo en mi casa, los profesores enseñan más a través de dotes memorísticas a nuestros hijos y a nuestras hijas y no tanto en habilidades. Es decir, hay que incorporar nuevos procesos educativos y pedagógicos para que nuestros niños y niñas, cuando salgan de la universidad o del colegio o del instituto, pues tengan esas habilidades que ahora mismo se exigen para poder desarrollarse profesionalmente con éxito en el siglo XXI. Todo eso hay que hacerlo, pero tenemos que dar también cierta estabilidad a nuestro sistema educativo. Por tanto, ¿qué voy a hacer con la LOMCE? Nosotros no vamos a desarrollarla, pero lo que vamos a ofrecer al PP cuando estén en la oposición ellos y nosotros en el gobierno es precisamente ese pacto educativo. Y respecto a las asociaciones de Alzheimer, a mí me parece que de las cosas más crueles que precisamente ha hecho, que ha hecho precisamente el gobierno de Rajoy, ha sido quitar la cotización a la Seguridad Social de todas aquellas personas que están cuidadoras que están cuidando precisamente a enfermos de Alzheimer. Y eso es algo que nosotros vamos a recuperar en cuanto lleguemos al gobierno, porque nos parece cruel. Cruel.
no, primero... Sí, había pedido... Ah, bueno. Hola, Pedro. Soy Javier. Si fueses presidente del gobierno, ¿cambiarías la ley de educación? Buenas tardes, Pedro. Me llamo Paco, vengo de Gin. Soy el presidente de todas las AMPAs de allí de Gin. Y entre todos los problemas que tenemos en la educación los padres, allí estamos muy preocupados porque es un pueblo que tiene 12 pedanías. Y desde que gobierna el PP, pues han quitado las ayudas a los niños y niñas que van a bachiller. Entonces resulta a bachiller. Es decir, que siguen existiendo las ayudas para los niños que van a primaria y a la ESO, pero nuestros hijos cuando están en bachiller, si tú vives a 15, 20, 25 kilómetros de Gin, pues no tienes ningún derecho. Nos piden los transportistas 700, 800 euros al año por llevar a nuestros hijos al instituto, pero es que lo peor del caso es que hablando con la comunidad educativa de aquí del PP, de aquí de Albacete, nos dicen que habiendo plazas libres, porque los autobuses no se llenan con los niños de secundaria, habiendo plazas libres no nos dejan meter a nuestros hijos, porque dicen que no tienen derecho. Gracias. Si le puede pasar el micrófono. Sí, a esta señora. Sí. Buenas tardes. Me llaman Aurora, soy maestra jubilada y quiero agradecerle a Pedro el que haya venido aquí a hablar en una asamblea abierta con todos nosotros. Es el primer secretario general que hace esto, por lo cual le estoy muy agradecida. Yo no te voy a hacer ninguna pregunta, pero sí te quiero hacer una reflexión y casi, si me lo aceptas, un consejo. Quiero que en todo lo que salga de nuestros programas electorales sean cosas que vayamos a cumplir. Que no nos desilusionéis como nos estáis desilusionando. Bueno, a mí no, porque sabía lo que iban a hacer, pero como ha desilusionado a sus votantes el PP en todo lo que está haciendo. Yo tanto a Emiliano como a ti, como al que vaya a la alcaldía de Albacete, sí que os pediría eso, que seáis capaces de todo lo que se ponga en el programa sea cosa que podáis hacer. Y así los ciudadanos os estaremos agradecidos como estamos hasta ahora. Muchas gracias. A ver, Javier, yo te propongo que cuando hagamos la reforma de la ley educativa, ¿dónde estás, Javier? Por ejemplo, recuperemos cosas que ahora mismo la derecha ha quitado de nuestro sistema educativo, y es toda la enseñanza en artes, en cultura, en humanidades, todo aquello que ahora mismo representa una cultura humanística. Precisamente el gobierno de la derecha lo está cercenando, lo está recortando, lo está quitando de nuestro sistema educativo. Por tanto, lo que yo te voy a proponer, Javier, es que muchas de esas asignaturas que tú consideras, estoy convencido, chulas, que tienen que estar en el sistema educativo, las vamos a recuperar, ¿eh? Mucho deporte, mucha cultura, mucha música, mucho teatro, muchas de estas asignaturas que son fundamentales para el cultivo de vosotros, que sois el futuro de España y por el que vamos a trabajar mucho y muy fuerte, ¿eh, Javier? Así que no te quepa la menor duda. Paco. Claro, yo no conozco este caso, pero he hablado con muchos padres y también del mundo rural que me cuentan, bueno, pues este desmantelamiento que se está produciendo precisamente de ayudas, ¿no? Mirad, y ya me vas a permitir que coja tu pregunta para hacer una reflexión más general sobre lo que está haciendo el PP, porque habréis escuchado en muchas ocasiones a dirigentes del Partido Socialista, pero por no decirlo muchas veces no significa que no sea una gran verdad. Y es que la derecha está utilizando esta crisis precisamente como gran excusa para construir su modelo de sociedad, que es precisamente el modelo de la desigualdad. La semana pasada aprobaron la reforma fiscal que quieren poner en marcha a partir del año 2016. Ellos dicen que van a bajar los impuestos a las clases trabajadoras y a las clases medias. Mentira. Os voy a poner un ejemplo. Con esta reforma fiscal, el 0,02% de los contribuyentes españoles, es decir, 4.682 ciudadanos que declaran más de 600.000 euros, van a ver rebajado sus impuestos en una mayor proporción
que el 40% de los contribuyentes con menor renta, es decir, 8 millones de españoles y de españolas. Esta es la cuestión. La cuestión es que van a rebajar mucho los impuestos a aquellos que declaran más de 600.000 euros al año ganar y, en cambio, no se lo van a bajar, al contrario, se los van a subir a todos aquellos que tienen muchísimos menos ingresos, es decir, 8 millones de contribuyentes en España. Y esto es una decisión política, esto nada tiene que ver con la crisis ni desde luego con la necesidad de que se suban los impuestos a quien tienen que subírselos, que precisamente son las grandes fortunas. ¿Cuál es el impacto que tiene esta rebaja de impuestos a aquellos que tienen más de 600.000 euros que va a hacer el Partido Popular? Bueno, pues una caída en la recaudación, es decir, los ingresos públicos del Estado, de 9.000 millones de euros. Claro, si Europa nos dice que tenemos que cumplir con los objetivos de déficit, ya sabéis, los ingresos públicos y los gastos públicos tienen que tender a ser más o menos iguales para que sea la diferencia igual a cero, lo que tiene que hacer el Gobierno, si los ingresos son menos, es rebajar los gastos. ¿Y entonces eso qué significa? Pues significa que tienen que recortar de nuevo la educación pública, significa que tienen que recortar la sanidad pública, significa también algo cruel, y es que tienen que recortar las prestaciones por desempleo a los hombres y mujeres que están ahora mismo parados, y es lo que está haciendo precisamente este Gobierno en los presupuestos generales del Estado que han presentado hoy. Volver a rebajar la cobertura de aquellos parados y paradas. Nosotros, ¿qué hemos propuesto, por ejemplo, para todos aquellos hombres y mujeres con hijos a cargo que están sufriendo el desempleo y que ahora mismo no tienen ninguna prestación? Pues crear una prestación extraordinaria de en torno a 450 euros al mes para todos aquellos hombres y mujeres con hijos a cargo que necesitan de la solidaridad de todos. ¿Por qué? Porque el Gobierno de España lo que está haciendo es ahorrar en torno a 5.000 millones de euros precisamente en recortar esa cobertura por desempleo. Nosotros les decimos, oiga usted, si tiene a familias sin ningún tipo de ingreso, por favor, articule a través de la Seguridad Social algún tipo de prestación no contributiva para aquellas familias con hijos a cargo. Esta es la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Nosotros, cuando lleguemos al Gobierno, os puedo asegurar que vamos a hacer una reforma fiscal de izquierdas. ¿Y qué significa una reforma fiscal de izquierdas? Pues que los grandes patrimonios y las grandes fortunas, lo siento mucho, pero van a empezar a pagar más que los autónomos y las pequeñas y medianas empresas y las personas físicas, la clase media. Eso es lo que vamos a hacer en cuanto lleguemos al Gobierno. Y esa va a ser la gran diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Mirad, se habla mucho de los aciertos y de los errores que pudimos cometer en el pasado, pero creo que la principal asignatura pendiente que tenemos como Partido Socialista es hacer una reforma fiscal de izquierdas en nuestro país, y yo me comprometo con vosotros a hacerla. Y respecto a lo que decía, ¿cuál era tu nombre? Aurora. El otro día en la asamblea, por cierto, en Zaragoza, dije que en ese pacto educativo que propuso el PP, una de las principales medidas tiene que ser subir el sueldo a los maestros y maestras en nuestro país, porque tenemos que dignificar también su profesión. Y recursos seguro que hay para subir el sueldo a los maestros y maestras. Pero permíteme que te diga, en relación con lo que tú dices, que te responda, en relación con lo que tú dices a que tenemos que plantear propuestas realistas, que no podemos defraudar de nuevo a la ciudadanía. Y en parte estoy completamente de acuerdo, y ese va a ser nuestro compromiso. Nosotros, en el programa autonómico, en el programa municipal y también en el programa de las elecciones generales, solamente vamos a proponer aquello que podamos cumplir. Porque es verdad que ahora mismo hay muchísima ciudadanía que está muy frustrada, que está muy decepcionada con la política. Y es verdad que algunos conmigo se enfadan cuando les digo que están planteando soluciones falsas a problemas reales. Y que la diferencia con nosotros va a ser que nosotros vamos a plantear soluciones reales, de izquierdas, esperanzadoras, para mucha gente que lo está pasando mal. Y os voy a poner un ejemplo. Mirad, hay algunos que proponen que no tenemos que pagar la deuda. No es la primera vez en la historia de nuestro país y también de otros países en los que ha habido gobiernos que en efecto no han pagado su deuda. Por ejemplo, en Perú, en los años 80, no se pagó la deuda. ¿Y sabéis lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que quebró el sistema en Perú y que la inflación, es decir,
los precios de las cosas que compramos subió al 4000%. Estas fueron las consecuencias de no pagar la deuda. ¿Nosotros qué decimos? Nosotros decimos, hombre, en lugar de decir que no vamos a pagar la deuda, porque eso al final implicaría una quiebra de nuestro sistema público de pensiones, de nuestra educación pública, de la sanidad pública, ¿por qué no hacemos lo siguiente? ¿Por qué no hacemos que aquellas familias que ahora mismo tienen problemas para pagar su hipoteca, ¿por qué no planteamos una reestructuración de las deudas de aquellas familias que están sufriendo problemas? Nosotros lo hemos llamado una ley de segunda oportunidad, es decir, hacer lo mismo que se hace con las empresas cuando entran en un concurso de acreedores. Hacer lo mismo para las personas físicas, para que no tengan problemas de desahucios, que por cierto el año pasado fueron en torno a 39.602 desahucios los que se produjeron en nuestro país. Nosotros decimos también lo siguiente: si hay un banco, que sabéis que se llama el banco malo, pero es un banco público, que está comprando todas aquellas viviendas que los bancos privados no pueden vender, nosotros decimos que mientras haya familias en riesgo de desahucio o desahuciadas, el Estado no puede tener ni tan siquiera una vivienda vacía, porque además están comprando con los impuestos que están pagando esas familias que están siendo desahuciadas. Por eso lo que estamos proponiendo es que se cree un gran parque de vivienda social de titularidad pública con aquellas viviendas que sean propiedad del Estado, porque creo que eso es mucho más posible, es factible, es realista, es de justicia social y no tanto el impagar la deuda pública, que precisamente nos llevaría a situaciones que hemos visto en Latinoamérica y que, por cierto, han generado muchísima pobreza durante 20 o 30 años. Esta es, yo creo, que la diferencia entre unos y otros, el que nosotros proponemos soluciones factibles de izquierdas, de justicia social, a problemas reales, como pueda ser, por ejemplo, el de los desahucios o también el de la deuda que tienen ahora mismo muchísimas familias como consecuencia de la pérdida de trabajo y de lo que tuvimos que hipotecarnos como consecuencia de la burbuja inmobiliaria. Y por ahí iremos, Aurora. Pedro, buenas tardes, soy Gabriel. Quería hacerte 4 preguntas, pero veo que va a ser imposible. Por lo menos las voy a enumerar. Uno era sobre el tema de corrupción, otra era sobre democratización de los partidos, otra sobre el sistema económico-financiero y el tercero, que has terminado tú en parte hablando, sobre la ley hipotecaria. Hacer una verdadera reforma de la hipotecaria, no la chapuza que ha hecho el Partido Popular. El objetivo es técnico, posiblemente no se me entienda, pero me conformo con que se entienda el espíritu de lo que yo propongo. El objetivo es que ninguna persona se quede sin vivienda por falta de capacidad de pago, de tal manera que toda persona que tenga un préstamo hipotecario y tenga una reducción de ingresos por razones varias, su cuota de préstamo se vaya acomodando a no superar el 30% de esos ingresos que tiene, siempre que por miembro de la unidad familiar queden líquidos después de pagar el préstamo un mínimo de 300 euros. Si eso ocurriera, podría ocurrir que no le quedaran suficientes, los ingresos fueran inferiores. Sí, sé que tengo que ir deprisa. Es que hay mucha gente que está esperando. esperando. Pero bueno, es que tengo que llegar al final, si no, no vale la pena. Mira, si eso ocurría, yo lo que pido es que se den 2 años de carencia sin pagar ni intereses ni amortización de capital, y si al cabo de los 2 años sigue la misma situación, entonces vendría lo que se llama la donación de pago. Pero una donación de pago no como las que se hacen ahora, sino una donación de pago donde se valoraría una tasación nueva o el valor del préstamo hipotecario y el diferenciar con los ingresos. Me tienes que dejar, porque si no llego al final no he hablado para nada. Intenta resumir un poquito solamente. Estoy terminando, ya casi estaba terminando si no me interrumpes. Entonces, lo que estaba diciendo, ya no sé lo que estaba diciendo, estaba hablando de la dación en pago. La dación en pago, a diferencia de lo que ocurre ahora, hay que hacer una nueva tasación o tener en cuenta el valor del capital concedido y abonarle al prestatario, o sea, a quien pidió el préstamo, el diferencial del capital pendiente más los intereses impagados.
Si eso tampoco se puede llegar a hacer, o sea, si al final se queda el propietario, o sea, el banco con la vivienda, debe alquilarle la vivienda al dueño anterior de la vivienda. Y si llegara, voy a cortar, y si llegara que al final tampoco puede atender esta familia el pago del alquiler de vivienda, debe asumirlo el Estado, que previamente habría que crear un banco público donde habría que crear un nuevo impuesto del 1%, donde todos los préstamos hipotecarios que diera cualquier entidad bancaria, 0,75 lo asumiera la entidad, 0,25 el cliente, y se creara un fondo de garantía que serviría para pagar ese módico alquiler de la vivienda, y así nadie se quedaría sin vivienda. Gracias, lo siento. Es que hay mucha gente que está esperando. ¿Arriba? Sí. Hola, Pedro. Me llamo Mari Carmen, soy de la Federación... Ya no, ahora sí. Soy de la Hola, me llamo Mari Carmen. Soy de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Y quiero saber si estás dispuesto a comprometerte a derogar la ley sobre habilitación de nuevas fórmulas de gestión del Sistema Nacional de Salud, Ley 1597, y a elaborar una ley que garantice la gestión de que nuestro sistema sanitario sea público. En Castilla-La Mancha estamos luchando mucho por la sanidad pública y ahora seguimos luchando por el Hospital de Toledo. Gracias. Hola, Pedro. Soy Anita. Yo te hablo sobre mi experiencia. Tengo un problema, una enfermedad un poco grave, y por las circunstancias de la crisis o el Partido Popular y algún conjunto de médicos, algún equipo de médicos, pues tuve que salir en medios de comunicación, no me hacen caso, y yo quiero preguntarte si, porque vas a ser el presidente, si Sanidad la vas a sanear y vas a hacer lo posible porque esto vaya bien. Gracias. Una más, sí. Hola, soy Cari de Villarrobledo. Le quería preguntar qué opinión le merece la retirada de la ley del aborto por un puñado de votos. Yo le digo la mía, creo que atentaron cuando sacaron el anteproyecto contra la dignidad y la libertad de las mujeres y lo vuelven a hacer cuando nos equiparan a una papeleta. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Bueno, Gabriel, tú tienes un programa de gobierno en este tema, lo tienes detallado. Si quieres, me envías un correo con la propuesta, porque no he podido tampoco escucharla por completa, y me parece que la tienes como muy bien armada. Por tanto, oye, pues si me la envías por correo, mi correo es pedrosanchez@psoe.es, pues me lo envías allí y no tengo ningún problema en responderte, ¿no? Pero bueno, como has hablado de muchas cosas sobre la ley hipotecaria que efectivamente hay que modificar, también reivindicar a Zapatero en esto, porque es verdad que a Zapatero le han dado leña con esta historia, y por ejemplo Zapatero fue un presidente del gobierno que elevó el salario inembargable en circunstancias como las que tú puedes comentar en un momento de desahucio. Es decir, sabes que los bancos en un momento dado entran en tu cuenta corriente y te sacan el dinero que tienes en tu cuenta corriente. Él subió ese salario inembargable que no te pueden tocar los bancos pese a las circunstancias que tú tengas, por muy negativas que sean, ¿no? Y se subió, y me parece que ahora mismo está en torno a una misma cantidad que es el salario mínimo interprofesional. Eso fue como consecuencia, incluso superior. Eso fue como consecuencia precisamente de un gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que lo que hizo fue, en circunstancias muy dramáticas, subir ese salario inembargable, y eso hay que reivindicárselo también a él. Bueno, yo sé que querías hablar de corrupción, que querías hablar de democratización, que querías hablar del sistema financiero. Yo te diré algunas reflexiones en torno a eso, ya aprovechando que
que me tiras el guante, ¿no? En relación con la corrupción, mirad, el Gobierno quiere hablar con todos los grupos políticos en el Parlamento precisamente para ver cómo regeneramos la vida democrática. Y una de las propuestas que le hemos presentado al Gobierno es la siguiente, y es que aquellos corruptos, aquellas personas que se corrompan y que tengan responsabilidades políticas y que se corrompan como consecuencia de sus responsabilidades políticas, no solamente la paguen con una pena de cárcel, sino que también lo paguen devolviendo lo que han robado. Es decir, ¿y eso qué significa? Pues eso significa articular unas modificaciones legislativas, entre otras cosas, para que respondan con su patrimonio y con aquel patrimonio que pongan a nombres de terceras personas, es decir, de testaferros, ¿no? Y eso es una de las propuestas que hemos presentado al Gobierno y que esperemos que se pueda llevar a cabo. Sobre la democratización. Bueno, no sé si eres militante del Partido Socialista o no. ¿Lo eres? Bien, pues, oye, yo veo a otros partidos políticos que cuando les dices que hay que hacer primarias, dicen que las primarias no va con ellos. Cuando les dices que hay que plantear una limitación de mandatos, que no va con ellos. Cuando hay que plantear listas abiertas para la elección de nuestros responsables en órganos o en niveles orgánicos del partido, tampoco va con ellos. Incluso hay algunos que dicen que no se quieren presentar a las municipales. Pero no estábamos en el cambio de abajo arriba. Lo primero que habrá que ser es alcalde de tu pueblo, concejal de tu pueblo, de tu ciudad, ¿no? Y, en fin, Mari Carmen, en relación con este tema que tú me planteas de la habilitación, ¿no? De nuevas... hacemos una cosa, me envías por correo electrónico esto que me estás comentando porque desconozco a qué te estás refiriendo y te respondo sin falta. Sí deciros una cosa. Mira, yo vengo vivo en la Comunidad de Madrid, soy diputado por Madrid y desgraciadamente en Madrid hemos sufrido, espero que en mayo podamos acabar con el gobierno de la derecha, hemos sufrido un gobierno y un Partido Popular que ha sido muy beligerante con la salud pública, con la sanidad pública. Ha habido muchas movilizaciones, mareas blancas, y ha habido también un partido, que es el Partido Socialista, y estas cosas hay que reconocerlas porque es así, que presentó y denunció ante los tribunales este intento de privatización de la sanidad pública madrileña. Y si hoy en Madrid hay sanidad pública es gracias al Partido Socialista de Madrid, porque interpuso esos recursos en los tribunales y los ganamos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Así que fue como consecuencia de las mareas blancas, pero también ha sido consecuencia del Partido Socialista. Y finalmente, respecto a la ley del aborto, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Lo hicieron por un cálculo absolutamente electoralista, lo han vuelto a hacer por un cálculo absolutamente electoralista y esto demuestra la falta de principios que tiene el Partido Popular en temas tan trascendentales como es la libertad de las mujeres. Ahora sabes, Cali, que está pendiente el recurso en el Tribunal Constitucional. Nosotros le hemos propuesto al PP y al Gobierno que quiten el recurso a la ley de plazos que aprobó el Gobierno de Zapatero, que nos homologa precisamente con leyes de interrupción voluntaria del embarazo semejantes a las que tienen otros países europeos, por cierto, no solamente gobernados por la izquierda, sino también por gobiernos conservadores, pero menos conservadores que el que hay aquí en España. Hay que recordar que cuando presentaron esta contrarreforma de la ley del aborto, ¿sabéis quién la aplaudió, no? En Europa. ¿No os acordáis? Fue Le Pen. O sea, no salió ningún representante de ningún gobierno conservador en Europa aplaudiendo la contrarreforma de la ley del aborto que quería plantear Rajoy. Porque es verdad que estamos hablando ahora mucho de Gallardón, pero esta ley es la ley de Rajoy. Por tanto, tengámoslo en cuenta, ¿no? y expliquémoslo también a la ciudadanía. Por tanto, oye, nosotros hemos pedido al Gobierno, hemos exigido al Gobierno que retire ese recurso en el Tribunal Constitucional y esperemos que así lo haga, ¿no? Continuamos con más, pero
Me comentaban, primero esta señora, me comentaban que Anita, la pregunta de Anita, que todavía no la había respondido, no recuerdo ahora mismo. Discúlpame. Bueno, te digo, el otro día, cuando hizo Rajoy un balance sobre su gestión en este último año, antes de verano, dijo que él, textualmente dijo que había garantizado la universalidad de la sanidad pública en nuestro país, ¿no? Y entonces, pues uno piensa y dice, bueno, este señor, yo no sé si preside los consejos de ministros, porque los copagos sanitarios, por ejemplo, es una ruptura, es una quiebra del principio de universalidad de la sanidad pública en nuestro país. Y ya os digo que nosotros, en esa reforma fiscal que vamos a plantear de izquierdas, una de las cosas que vamos a hacer es eliminar los copagos y los repagos en la sanidad pública, ¿no? Porque a mí ha habido copagos crueles, injustos, pero ha habido uno que me ha indignado sobremanera, ¿no? Y es precisamente el copago que se ha planteado a los enfermos crónicos. Y eso nada tiene que ver con las dificultades por sostener la sanidad pública en nuestro país. Tiene mucho más que ver con una forma de entender la sociedad que no es la nuestra. Así que, pues respecto a tu caso particular, decirte eso. Bienvenido a Albacete, Pedro. Yo soy Lola, enfermera del complejo hospitalario. Entonces, al hilo de lo que ha dicho Anita, con el Real Decreto del 16-12 de abril del 24 de abril, ellos lanzan las medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema, mejorar la calidad y la seguridad de sus prestaciones. Da comienzo en ese momento el desmantelamiento del sistema público hasta nuestros días. Ya está totalmente desmantelado, ya tenemos otro modelo. Lo han ido introduciendo lentamente, pero ya tenemos otro modelo. Entonces, ¿cómo va a ser posible, en mi pregunta, recomponer los pilares del sistema público de salud desde los principios de equidad, universalidad, de público y de calidad? Se está trabajando ya sobre otro modelo porque va a ser imposible volver atrás. No ha habido un paréntesis, ha habido una grieta tan honda que nos hemos colado todos dentro del Real Decreto del 24 de abril. Gracias. Buenas noches, soy Ingrid, vengo de Albatana. Lo sigo por internet, lo sigo por la tele y cuando resultó electo como secretario general del partido, le pedí a mi alcaldesa, que es socialista, que la primera vez que lo fuera a ver me trajera. Efectivamente, así lo ha hecho. Quiero decirle que no tengo la esperanza, tengo la certeza de que usted va a ser el próximo presidente de España. Y quiero que cuando eso suceda se acuerden de los autónomos. Yo soy autónoma en el área de la hostelería. Tengo un negocio muy pequeñito y además familiar. Nos ahogan con los impuestos, nos ahogan con la reglamentación que todos los días es más dura. Quiero que cuando usted sea presidente se acuerde de nosotros. Gracias. Buenas tardes, Pedro. Me alegro en conocerte. Soy Manuel Martínez, presidente de la Organización de Profesionales de Autónomos, y vengo a comentarte y hacerte una pregunta que la voy a decir ahora. En el gobierno de don Rodríguez Zapatero se creó el Consejo Estatal del Trabajo Autónomo, una medida bastante importante para este colectivo que somos el 80% del Producto Interior Bruto. Pero estando de ministro el señor Valeriano y como secretaria general nuestra buena amiga Mariluz, que me alegro que esté en tu ejecutiva, vengo a decir que no se convocó. Mi pregunta es, ¿va a convocar el Consejo Estatal de Trabajador Autónomo? Por muchos motivos. Yo le puedo dar datos de Castilla-La Mancha. Ahora mismo tenemos 10.500 millones de euros en economía sumergida. Lo último que viene en el periódico, a nivel nacional, fue la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, que había encontrado en Castilla-La Mancha 133 empresas con 10.500 millones. Luego tenemos sus dramas familiares como esta señora... Amigo, resumimos un poquito, por favor.
Termino ya. Tenemos 11.500 jóvenes autónomos que se han dado de alta por la tarifa de 50 euros. El 50% son menos de 30 años. Vienen dramas familiares cuando estas empresas cierran. No tenemos ninguna ayuda de ningún tipo. Yo lo que pido es que se nos miren, que no tengamos esos dramas familiares y que se convenga esta mesa que todos los problemas que se están planteando de estos autónomos allí se pueden solucionar, que son bastantes. Muchas gracias. A ver, Lola, respecto a la sanidad, ¿no? Yo creo que este es uno de los principales argumentos y motivos para decir que tanto en Castilla-La Mancha como en España no es una necesidad, es una obligación ganar a la derecha. Porque si miramos, por ejemplo, lo que ocurrió en el Reino Unido cuando gobernó Margaret Thatcher, lo que ocurrió fue que precisamente en el Reino Unido existía un sistema público de sanidad muy importante, muy fuerte, muy consolidado. Llegó el gobierno conservador de Thatcher y lo que ocurrió fue que se desmanteló precisamente ese sistema de salud pública y se tardó 20 años en volver a reconstruirse ese sistema de sanidad pública. Con lo cual, todos estos embates a la privatización de la sanidad pública, lo que tenemos que hacer es frenarlos con el voto, con las movilizaciones, con los recursos en los tribunales, pero también con el voto. Y por eso os pido a todos aquellos que estéis dudando en que miréis a Emiliano como el próximo presidente de la Junta de Castilla-La Mancha y también a mí como el próximo presidente del Gobierno, porque tenemos que parar a la derecha. Y además es que es posible tener un sistema de sanidad público universal y gratuito. Nosotros lo tenemos allí donde gobernamos. Salto un momento a la educación. El otro día estaba hablando con unos padres y madres en Andalucía y me decían: no, si aquí los libros de texto son gratis. Bueno, los que sois padres y madres, que sabéis que nos hemos tenido que gastar en torno a 500 euros. Por cierto, yo siempre hago la misma reflexión, ¿no? ¿Por qué los libros de texto tienen que modificarse todos los años? No podemos prolongar, es decir, ¿tanto cambia la historia de año a año para tener que modificar, Aurora, los libros de texto? Parece que es más un negocio que otra cosa, o las matemáticas, ¿no? O la música. Bueno, lo que os quiero decir con esto es que están mercantilizando derechos. ¿Qué es lo que está haciendo la derecha? Mercantilizar derechos. Y es lo que nosotros tenemos que frenar. Pero vuelvo a la sanidad. Por un instante, mirad. Lo que cuesta ahora mismo la sanidad pública gratuita y universal en nuestro país representa en torno a un 8 o un 9% del Producto Interior Bruto en nuestro país. Es decir, de la capacidad de riqueza que tenemos como país, como sociedad, al año, el 8% o el 9% lo gastamos en financiar una sanidad pública gratuita y universal. En Estados Unidos, el sistema de sanidad privada que tiene puesto en marcha la sociedad norteamericana, ¿sabéis cuánto cuesta? El 21% de su capacidad de riqueza anual. Un sistema de salud privado. Es decir, en todo aquello que tiene que ver con los derechos, con la sanidad o con la educación, la gestión pública es mucho más eficiente que la gestión privada. Y eso tenemos que defenderlo. Y por eso tenemos que decir que lo paradójico en la derecha española es que mientras los americanos están intentando convertir en público su sistema de sanidad, nosotros lo que estamos intentando en nuestro país, por desgracia de esta derecha, es privatizar un sistema de sanidad que es perfectamente sostenible. Es perfectamente sostenible, porque tenemos grandes profesionales en el sistema de sanidad pública y nosotros lo vamos a defender a capa y espada. Y os digo, el sistema o la reforma fiscal que nosotros vamos a plantear permitirá eliminar esos copagos y esos repagos en el sistema de sanidad pública. Tanto Ingrid como Manuel han planteado, y además te agradezco, Ingrid, tu comentario, han planteado que tenemos que no olvidarnos de los autónomos. Yo os cuento, yo he sido trabajador autónomo, he cotizado a la Seguridad Social como autónomo. Sé lo que significa que le suban del 9 al 21% el IVA a los autónomos. He padecido también, lógicamente, pues las liquidaciones del IVA y los retrasos, por cierto, que estos ahora, si te retrasas un día tienes que pagar un 20% más, en fin, todo ese tipo de... Por cierto, ¿dónde quedó esta propuesta de Montoro y de Rajoy? ¿Os acordáis, no? La de los autónomos solamente van a poder pagar aquellas facturas que cobren. ¿Y eso ocurre hoy? No.
Bueno, yo creo que tenemos, en efecto, que trasladar un mensaje de calor y de reconocimiento y además de protección a los trabajadores autónomos. Y lo vamos a hacer, Manuel. Lo vamos a hacer, entre otras cosas, porque este partido y el gobierno de Zapatero, también hay que reivindicarlo, fue quien puso en pie el Estatuto de los Trabajadores Autónomos. Y el que ha creado una prestación por cese de actividad, que es una prestación por desempleo a los trabajadores autónomos. Pero hay que hacer muchas más cosas. Y mirad, yo os lo reconozco, una de las cosas que estamos estudiando es precisamente el amoldar las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos a su nivel de facturación mensual. Porque en muchas ocasiones el trabajador autónomo lo que cobra por un trabajo al mes es lo que se tiene que gastar por la cotización mínima a la Seguridad Social. Que, por cierto, el gobierno del PP en diciembre subió la cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos. En ese famoso decreto que hizo que los vales de comida, el transporte de los trabajadores se incluyeran en la cotización a la Seguridad Social con carácter retroactivo, también hizo que se subieran las cotizaciones a los trabajadores autónomos. Y eso yo creo que tenemos que revisarlo. Continuamos. Pido solamente un poquito de paciencia, que hay mucha gente, muchas manos levantadas. Intento ser lo más legal posible para seguir el orden de petición. Vamos a hacer una ronda. Perdona, Manuel, arriba. y el Consejo lo pondremos en marcha, el Consejo. Vamos a hacer una ronda de preguntas arriba. 3 preguntas tenemos arriba y finalizamos con la de esta señora. Buenas tardes. Me llamo Civicio Poveda y soy un pequeño empresario. Tengo una empresa con 7 trabajadores. Sabemos que toda la preocupación, o la mayoría de la preocupación que tenemos los ciudadanos, es el desempleo. También, para solventar el problema de desempleo, hay que potenciar la pequeña y mediana empresa, sobre todo con medidas que apoyen el crédito, porque ahora mismo, para una empresa que quiera invertir y crear puestos de trabajo, solicitar un crédito le supone entre un 7 y un 10% de tipo de interés. Yo quisiera saber qué tipo de medidas en este sentido se va a tomar para apoyar la pequeña y mediana empresa. Por último, soy padre también de un hijo, tengo un hijo paralítico cerebral y quisiera preguntarle a Pedro si se va a retrotraer la ley de dependencia como se planteó inicialmente cuando la aprobó el gobierno Zapatero. Gracias. Hola Pedro, soy Modesto Belinchón, secretario general de la Agrupación Municipal de Albacete y quiero agradecerte que estés aquí esta tarde con nosotros. Yo te voy a trasladar una pregunta que me han pedido que te haga desde una plataforma antifracking que hay aquí en la provincia de Albacete y que no sé si al final han podido llegar, pero me han dicho que si no llegaban que te hiciese yo la pregunta y es ¿cuál es la posición nuestra, cuál es la posición del PSOE, que la verbalices, que lo dejes claro ante el fracking? Hola, buenas tardes. Me llamo Mari Carmen y mi pregunta es la siguiente. Aquí, antes en Castilla-La Mancha, teníamos una sanidad de calidad y desde que está gobernando la derecha, pues las listas de espera han crecido mucho. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué sale más caro? ¿Derivar a un paciente a la sanidad privada en Madrid con el paciente y un acompañante o una operación aquí? Porque aquí nos tenemos que esperar 18 meses para una operación. Una consulta de un especialista, depende del especialista que sea, puede tratarse de 3 meses hasta 2 años, como por ejemplo un maxilofacial. Y si te metes en la página del SESCAN para mirar las listas de espera, no pone nada, ni pone porcentajes, no pone absolutamente nada. Esa es mi pregunta. ¿Qué es más costoso, la sanidad privada en Madrid o operarte aquí? Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pedro, que te tengo muy cerca toda la tarde. Bueno, yo te quería hacer una pregunta y era sobre la escuela pública y la escuela... sobre la escuela pública y la escuela privada subvencionada con dinero público, claro está. Entonces yo te pregunto, como una vez decía el cantor, si habrá un día que de verdad veamos que la escuela pagada con el dinero público sea privada
o sea, la pública de verdad, será laica. Bueno, Modesto, me la has puesto muy fácil porque nuestra propuesta y nuestra posición en relación con el fracking es que no, es contraria. Así que se lo puedes decir a aquellos que te lo hayan planteado. Mari Carmen, yo te cuento una experiencia personal. Yo tengo un muy buen amigo que conozco desde que tenía 10 años, ¿no? Y él es traumatólogo. Estuvo primero en el hospital de Manzanares el Real, cuando primero Bono y luego Barreda fueron presidentes de la Junta de Castilla-La Mancha. Él quiso volver a Madrid con Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid y entonces encontró plaza en el hospital de Aranjuez. Salió horrorizado de la pésima calidad de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid y regresó al hospital de Manzanares el Real. Y él era un poco conservador. Y yo, durante toda mi vida, le decía, joder, tienes que votar al PSOE, tienes que votar al PSOE. ¿Sabes quién le hizo socialista? Cospedal. Le ha hecho socialista Cospedal. Porque él vio lo que pasó en la sanidad pública en Castilla-La Mancha cuando había gobiernos socialistas, lo vio luego en la Comunidad de Madrid con un gobierno conservador y está viendo lo que está pasando en la sanidad pública de Castilla-La Mancha con Cospedal como presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha. Así que, oye, Cospedal es una máquina de hacer votantes socialistas. Respecto a los pequeños empresarios, te pongo un ejemplo para que veas lo que ha hecho esta reforma fiscal Rajoy, ¿no? A las grandes corporaciones el tipo de sociedades se lo ha equiparado a las pequeñas y medianas empresas. Le ha bajado los impuestos a las grandes corporaciones y les ha puesto el tipo del impuesto de sociedades al 25%, que era el impuesto o el tipo de sociedades de las pequeñas y medianas empresas. Eso no parece razonable, ¿no? Que una gran corporación como Telefónica vaya a pagar lo mismo que lo que puedas pagar tú. Mi padre es pequeño empresario y mi padre pues también sufre. Sufre, por cierto, que me imagino que te pasará a ti, sobre todo los costes energéticos, porque la factura de la luz no solamente se le han subido y mucho a las familias, porque hay pobreza energética, hay personas y familias que no pueden encender la luz o enchufar el frigorífico, ¿no? Sino que hasta incluso también a las pequeñas y medianas empresas ahora mismo el coste de la luz, la factura de la energía les ha subido muchísimo, que será, me imagino, tu caso, como es el caso de mi padre, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que hacer un discurso muy de reconocimiento al pequeño y mediano empresario, no solamente a los trabajadores autónomos. Tradicionalmente la izquierda se ha sentido como lejano al pequeño y mediano empresario y al final, si tenemos 5 millones de desempleados en nuestro país, la única manera que vamos a poder hacer de crear trabajo para reducir ese paro es precisamente creando en torno a 1 millón de empresas en nuestro país. Y para eso pues se necesita una administración, tanto a nivel autonómico como estatal, que lo fomente, ¿no? Y eso lo vamos a hacer nosotros. Me dices lo del crédito. No tiene fácil solución lo del crédito, pero yo apunto una. Si hay bancos que han sido nacionalizados en un alto porcentaje, que una de las principales obligaciones que tengan esos bancos es dar crédito a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y respecto al Sistema Nacional de Dependencia, y por hacer caso a Aurora, ¿no?, en que tenemos que plantear soluciones reales posibles a urgencias y a problemas reales como el que tú planteas, yo creo que el Sistema Nacional de Dependencia vamos a tener que ir poco a poco recuperando el desmantelamiento que ha hecho el Gobierno de España. Y sin lugar a dudas, los primeros tienen que ser aquellos que más lo necesitan, como es el caso que tú me comentas de tu hijo, ¿no? Pero tendremos que dar una vuelta también a la financiación del Sistema Nacional de Dependencia, al menos en el cumplimiento de los plazos que habíamos hecho antes de la crisis, porque con la crisis y también con la gestión de la crisis que está haciendo el Gobierno de la derecha, pues tendremos que revisar también los plazos de cumplimiento del Sistema Nacional de Dependencia, ¿no? Y luego me parece que... sobre la escuela. Yo lo he dicho en muchas ocasiones.
Mis hijas van a un colegio público y yo quiero que las enseñen educación para la ciudadanía, no religión. Y de nuevo miro a Madrid, pero lo miro a Madrid sobre todo porque en muchas ocasiones cuando veo a Cospedal hacer y decir las cosas que hace y dice, me acuerdo mucho de lo que hace la derecha en Madrid. No olvidemos que ella viene de la derecha de Madrid. Y por tanto, donde ha aprendido, en la escuela en la que he estado, es en la del PP de Madrid, ¿no? Pero lo digo esto porque, claro, el PP dice que no hay recursos para garantizar becas, para fortalecer la educación pública en nuestro país o en las comunidades autónomas, pero ¿sabéis lo que están haciendo? Están, por ejemplo, en escuelas concertadas que segregan niños y niñas, están financiándolas con recursos públicos. Es decir, para eso sí que hay recursos públicos. Y también hay bonificaciones fiscales para todas aquellas familias que llevan a sus hijos y a sus hijas a colegios privados, que yo no tengo nada que decir ante eso, para la compra de libros de texto. Bueno, esos son recursos que se están trayendo de la Administración y que se podrían perfectamente dar para ayudas a aquellas familias con menos recursos para la compra y la adquisición de material y de libros de texto para los hijos y las hijas, ¿no? Por tanto, claro que hay diferencias entre unos y otros y se pueden hacer las cosas de distinta manera. No somos lo mismo cuando gobernamos los socialistas a que cuando gobierna el Partido Popular. Vosotros ahora mismo lo tenéis muy reciente porque han sido 3 años de gobierno de Cospedal. Yo lo que os pido es que no sean más, que es importante el que recuperemos derechos, que es posible recuperar derechos y que lo vamos a hacer aquí en Castilla-La Mancha y en el conjunto del país. En la columna, allí al fondo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cebrián y trabajo en el sector de la energía, ahora fuera de España, como la mayoría de los que nos movemos en este sector. Y la pregunta es sencilla. ¿Cuáles serían sus planteamientos en líneas generales para todo el tema de energías renovables en España? Gracias. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Virgilio. Represento a PECA, que es la Asociación de Promotores y Constructores de Albacete, y sí quería que nos pudieses contar cuál va a ser la política de vivienda y si se va a recuperar el modelo de VPO, Vivienda de Protección Oficial. Gracias. Buenas tardes, Pedro. Me gustaría, en primer lugar, una reflexión. Hablar del concordato Iglesia-Estado y sacar a Monseñor Pla me parece como hablar de honestidad y hablar de Jordi Pujol, con lo cual me gustaría que nos identificase la Iglesia pues con un cantamañanas como ese y que en todas las organizaciones pues hay cantamañanas como puede ser Monseñor Pla. Yo soy sacerdote y me gustaría tener un partido donde todos tengamos un sitio y seamos todos escuchados. La pregunta es, nosotros en Castilla-La Mancha, con Pepe Bono, con José María Barreda, con Manuel Pérez Castel, hemos hecho y hemos contribuido el tercer sector, hemos contribuido a crear el estado del bienestar. A mí me gustaría que el tercer sector pues tuviera tener una articulación desde el Gobierno central precisamente para que no pasemos lo que estamos pasando en este momento, que aparte de hacer lo que tiene que hacer el Gobierno y no cumple con sus responsabilidades, somos una fuente importante de promoción de trabajo también. Muchas gracias. Dos preguntas más y de verdad les ruego porque nos quedan muy pocas, tan solo creo que como mucho un par de rondas más y tenemos que ser rigurosos con el tiempo. La máxima brevedad, ¿vale? Hola, soy Leonor de Radio Televisión Española. Mañana, Leonor, radio para Radio Televisión Española. Mañana se firma el decreto para la convocatoria de la consulta soberanista en Cataluña. El Gobierno ya ha señalado sobre cuáles van a ser sus pasos a seguir. Yo quiero saber cuál es la postura y qué propone el Partido Socialista al respecto como principal partido de la oposición. Y no sé si serán muchas preguntas, pero una más, es que se me acumula la gente y se está empezando a... ¿Le puede pasar el micrófono a usted? Sí. Hola, soy Emilio, un jubilado, y
Tengo curiosidad por saber lo que piensa usted sobre el tema del señor Pujol. Bastantes son, ¿no? Creo que son 6. Bueno, sí, pedían el micrófono por allí desde hace tiempo. Muy buenas noches. Me llamo Cheikh Cissé, soy el presidente de la Asociación de los Senegaleses de Albacete. Quería hacer una pregunta al señor Sánchez. Quería saber, usted, el día que será presidente, ¿qué piensas hacer de las vallas de Melillas, de los CIEs, que muchas asociaciones estamos luchando por su cierre? Hoy día hemos perdido también los derechos de la sanidad de los inmigrantes, y qué posibilidad hay en un futuro para que los inmigrantes puedan votar al menos en las elecciones municipales. Muchas gracias. A ver, oye, vamos primero con la periodista, con Leonor. Porque son menos 10 y tienes que entrar. Bien. Vamos a ver, la propuesta del Partido Socialista es bien conocida. Nosotros lo que le decimos a Mas es que tiene que respetar la legalidad. Pero le decimos también a Rajoy que con la legalidad no basta. Que tenemos que ofrecer una solución política a una crisis de Estado que es la que está atravesando ahora mismo España y la sociedad catalana. Por tanto, nosotros, sabe el Gobierno de España que nos tiene a su lado en el respeto a la legalidad, en decirle al señor Mas que no puede convocar una consulta que es ilegal, que es inconstitucional, pero también le decimos a la sociedad catalana que no entendemos España sin Cataluña y que tampoco entendemos que Cataluña esté fuera de España. Nosotros queremos, como socialistas, una Cataluña a la vanguardia de España, del cambio político, social y económico que vamos a liderar los socialistas en España y no fuera de España. Por eso creo que lo que tiene que hacer el señor Rajoy es afrontar ese proceso de reforma constitucional que le estamos pidiendo los socialistas, y si lo hace, si es valiente, si es audaz, si es presidente del Gobierno, que es para lo que le estamos exigiendo, va a contar con el apoyo del Partido Socialista. Pero desde luego al señor Mas le decimos que cumpla con la legalidad, y al señor Rajoy le decimos que con la legalidad no basta, que sea valiente, que afronte un proceso de negociación, y que la postura del Partido Socialista para todos y para todas es bien sencilla. 1, respeto a la legalidad. 2, negociación, acuerdo y votación. Pero que votemos todos, catalanes y el conjunto de españoles, una reforma constitucional. Cebrián, en relación con el sector de la energía, ahí hay un debate, en fin, apasionante. Me imagino que ¿de qué sector eres cuando hablas de las renovables, de las fotovoltaicas, Claro. Bueno, yo creo que sobre todo lo que no puede hacer la legislación es legislar con carácter retroactivo. Es decir, oye, que haya inversores, que haya sobre todo pequeñas familias con sus huertos ecológicos, que hayan depositado todos sus ahorros en esos huertos ecológicos y ahora les diga el Gobierno que las primas se eliminan y en consecuencia se pongan en riesgo sus ahorros y sus pensiones. Esto es lo que no podemos permitir, ¿no? Y le daremos una solución a ello. Nosotros estamos hablando con las familias afectadas, con las asociaciones afectadas de familias precisamente por esta modificación de la legislación que ha habido del sector eléctrico, y no te puedo adelantar la solución que daremos, pero daremos una solución en breve. Virgilio, hablaba del sector de la construcción. Mirad, nosotros creemos en el futuro del sector de la construcción. Quiero que lo sepáis. ¿Dónde está Virgilio? Creemos en el futuro del sector de la construcción. Nosotros no vamos a ir en contra del sector de la construcción. Entre otras cosas porque hay demanda todos los años para construir nuevas viviendas. En torno a 200.000 hogares se forman todos los años que necesitan de una vivienda donde alojarse. Por tanto, nosotros queremos que el sector de la construcción tire de la economía, sea pujante, y en ese sentido, oye, nosotros vamos a hacer todo lo posible porque así sea. Dentro del sector de la construcción, señalabas la VPO, nosotros vamos a intentar que en los planes nacionales de vivienda pues, se impulse la VPO,
pero sobre todo también lo que vamos a intentar es potenciar la rehabilitación, que yo creo que es fundamental. Es verdad que en momentos de crisis y de dificultad de acceso al crédito por parte de muchísimas familias para comprarse una vivienda más grande, lo que hacen muchas familias que es rehabilitar su vivienda. Y yo creo que ahí hay mucho potencial para crear empleo de mucha gente que ahora mismo está en paro, que está damnificada como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y que en el sector de la rehabilitación perfectamente se podría emplear. Claro, para eso necesitamos un gobierno que cree en la rehabilitación, que lo incentive fiscalmente, que hable de la rehabilitación, que apueste por la eficiencia energética. Y todo esto es algo que nosotros, desde luego, vamos a hacer porque además creemos en ello. Respecto al compañero que hablaba del concordato y la Iglesia y la relación con el Estado y hablaba del obispo de Alcalá, si yo no lo identifico y si así lo has interpretado, lo lamento. Pero también creo que este obispo ya lleva unas cuantas. ¿No es posible que dimita? No sé. Yo me identifico con muchas cosas de las que está diciendo el nuevo Papa. Creo que los creyentes y no creyentes, como es mi caso, yo no soy creyente, cuando escuchamos al nuevo Papa decir las cosas que dice y sobre todo actuar como actúa, muchos nos sentimos agradablemente sorprendidos y reconfortados. Y creo que ese es precisamente el camino que debería de seguir todos los responsables de la Iglesia a todos los niveles, en todos los países. Desde luego el obispo de Alcalá también, ¿no? Y lo digo con todos los respetos. Pero yo coincido contigo en que dentro del Partido Socialista tiene que haber espacio para los socialistas cristianos. Sabes que tenemos un grupo, precisamente dentro del PSOE, de socialistas cristianos, y yo desde luego hablo con ellos, me reúno con ellos y tengo muy buena relación con ellos y desde luego no interpretes en mis palabras nada más que pues un espíritu crítico contra aquellos que desde cualquier estamento, no digo desde la institución de la Iglesia Católica, sino cualquier otro, pues utilizan argumentos absolutamente falaces para defender sus tesis, ¿no? Oye, el calificar el tren de la libertad de muchísimas mujeres en defensa de la ley de interrupción de voluntaria del embarazo como el tren de Auschwitz, el tren de la muerte, me parece que, en fin, que simplemente decirlo ya se califica cada cual, ¿no? Y respecto al tercer sector, yo estoy de acuerdo contigo. Mira, yo a principio de septiembre estuve con el padre Ángel en un comedor social y creo que pues hay muchísimas organizaciones vinculadas con la Iglesia que están prestando un servicio encomiable, digno y que tiene que ser reconocido. Yo, desde luego, lo que vi, por ejemplo, con el padre Ángel en un comedor social en el distrito de Villaverde de Madrid, me pareció, pues, en fin, digno de reconocimiento por parte de las instituciones y, desde luego, una de las cosas que nosotros estamos proponiendo es crear de una vez por todas la ley de mecenazgo en nuestro país, que permitiría que se pudieran bonificar todas aquellas donaciones a el tercer sector, ya sea el de la solidaridad o el cultural, etcétera, 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 ¿no? Y luego la inmigración. Yo en esto, sabes que el ministro del Interior ha ofrecido un pacto por la inmigración hace unos cuantos meses al Partido Socialista, ¿no? Claro, la inmigración no es solamente el control de fronteras. La inmigración también es la política de integración, que es precisamente la que ha recortado el Partido Popular, ¿no? Por eso nosotros nos hemos manifestado, por supuesto, en contra de las concertinas que se han puesto en las vallas tanto de Ceuta como de Melilla y estamos abogando precisamente por una mayor integración de la inmigración en nuestro país, ¿eh? Creemos que tiene que coordinarse a nivel europeo esa política de inmigración, pero desde luego nosotros, tú lo mencionabas antes, ¿no? El que se haya suprimido la atención sanitaria a aquellos inmigrantes que estén en condiciones regular me parece injusto y cruel, entre otras cuestiones porque desde el punto de vista presupuestario prácticamente no significa nada, ¿no? Y nosotros nos hemos propuesto el que cuando lleguemos al Gobierno, desde luego, todas aquellas personas, con independencia de la condición que tengan, irregular o regular, pues
bueno, irregular, me refiero, pues tengan reconocido ese derecho tan básico y tan esencial como es el de la sanidad pública. Bueno. Amigos, terminamos. Os agradezco muchísimo el que hayáis estado aquí conmigo, el que hayáis compartido vuestras opiniones, vuestras reflexiones. Deciros una cosa, el Partido Socialista quiere cambiar la política. Queremos refundar la política. Queremos dar respuesta a la pregunta de por qué y cómo va a ganar España o se va a ganar España la vida y vamos a volver a crear trabajo y sostener nuestro modelo social. Vamos a cambiar la política, la vamos a limpiar de corrupción, vamos a hacerla más participativa, más transparente y sobre todo vamos a hacer una cosa fundamental para todos aquellos que sois más mayores y sobre todo para los más jóvenes, y es que vamos a convertir un futuro que ahora mismo es percibido como una amenaza en un futuro de esperanza. Y eso solamente lo puede hacer el Partido Socialista. Así que, si nos dais vuestra confianza, yo os digo, amigos y amigas, que no os vamos a defraudar, que no os vamos a fallar, que estaremos con vosotros defendiendo vuestros derechos, vuestras libertades. Y en ese sentido, compañeros y compañeras, amigos y amigas, os agradezco de corazón el que nos hayáis acompañado hoy por aquí. Gracias.